Hola, muy buenas. Un día más. Podemos estar juntos buscando en la misma dirección, buscando pues esos manantiales, esas perlas que hay en la palabra de Dios, esos oasis en medio del desierto en el cual podemos refrigerar nuestra vida en esta lucha, en este combate diario que todos llevamos a cabo como cristianos, porque eso es lo que somos, guerreros alistados en el ejército de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema para mí muy precioso, muy bonito, y es el poder quirúrgico de la palabra. Me gusta mucho el título y describe mucho lo que vamos a tratar. Usted sabe que cuando una persona tiene un tumor, un cáncer, hay que someterle a unas pruebas, hay que detectar. A veces ni siquiera se sabe, hay un dolor, hay un sufrimiento, hay unas consecuencias que están saliendo a la luz y no se sabe por qué esos efectos, por qué está ocurriendo algo. Pero cuando se trata, cuando se hace un escáner, una resonancia magnética, una radiografía, se puede ir poco a poco detectando porque lo externo del cuerpo no revela lo interno. Sí que hay muchas pistas, los médicos pueden denotar que por ciertos hechos que acontecen en la vida de una persona puede tener un problema y pueden hacer una diagnosis que sea correcta. Pero lo importante es que hay que profundizar. Imagínese usted que se detecta un tumor en lo profundo del colon, del intestino, del hígado, del riñón, en el cerebro. Y entonces, una vez detectado, usted sabe que hay que quirúrgicamente, con un bisturí y mucha precisión, hay que hacer una incisión y con unas manos bastante preparadas, profesionales, con mucha minuciosidad, con un pulso nada temblante, se puede extirpar el mal. Hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios tiene un poder quirúrgico, tiene una capacidad de extirpar el mal que no hay médico humano que pueda entrar en la profundidad del alma. Así como el bisturí, así como el cirujano, así como la intervención quirúrgica puede sacar, extirpar, puede hacer algo grande en una vida para evitar un problema, del mismo modo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que podemos en el alma ser libres de los problemas del alma a través del bisturí de la palabra de Dios. Antes de nada, les invito a que me acompañen a Isaías 55. Vamos a ver en Isaías 55 algo muy importante, muy interesante, que nos dice la palabra de Dios para que entendamos su poder. Dice en Isaías 55, versículos 10 y 11, voy a leer. Porque como desciende de los cielos la lluvia, usted ha visto llover seguro, vamos, es algo que cualquier ser humano tiene conocimiento de lo que es la lluvia. Pues dice la palabra, hace una comparación, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. No, usted sabe que luego la evaporación, cae la lluvia, va a los ríos, a los lagos, al mar y termina en el mar o en lagos. De ahí hay una evaporación, ese es el ciclo del agua, se vuelve a convertir en nube y esa nube va a volver a descargar el agua. Bien, pues dice la Biblia, la palabra de Dios, y nunca pudo utilizar un método mejor que este ejemplo, que así como la lluvia desciende del cielo y no va a volver al cielo todavía, sino que antes de volver al cielo va a regar la tierra, va a bendecir la tierra y la va a hacer germinar y la va a hacer producir y va a dar semilla al que ha sembrado primero, una semillita en la tierra, y va a dar pan al que come. Dice el 11, así será mi palabra. Observemos, dice Dios que igual que funciona, opera la lluvia cuando del cielo viene, hace un símil para que podamos entender. Usted sabe, y si no yo se lo digo, que la Biblia dice que todo lo que nosotros no vemos del mundo espiritual del reino de los cielos, lo podemos ver y discernir con las cosas que sí vemos, porque lo que vemos ha sido hecho semejante a lo que no vemos para que podamos
entender lo que nuestros ojos no captan con la realidad visible. Y esta realidad visible, como las parábolas, cuando Jesús hablaba en forma de parábolas, es para hacernos comprender realidades espirituales que nuestros ojos naturales y carnales no ven, pero sí podemos discernir. Así que el símil es importantísimo. Yo no tengo prisa en acabar, si necesito otro día para acabar, porque lo importante es entender cuán poder hay en la palabra. La lluvia viene del cielo, la palabra de Dios viene del cielo. La lluvia es una bendición de Dios, la palabra de Dios es una bendición de Dios. Pero nos dice que al igual que la lluvia, no va a volver, porque todo lo que sale de Dios vuelve a Dios. Por eso, cuando Dios envía palabra a usted, palabra a mí, palabra en un programa de televisión, en una iglesia, palabra cuando usted lee la Biblia y Dios le habla, usted siente la voz de Dios. Esa palabra usted tiene que comprender, tenemos que comprender que no va a volver vacía, que hay poder inserto en la palabra, intrínseco, que esa palabra tiene un poder, está revestida, investida de una autoridad, porque esa palabra salió de la boca de Dios, porque no es una palabra que se la lleva el viento. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, así lo dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. Hay algo que nos da seguridad y es la inmutabilidad de Dios. Usted sabe, amigo, amiga, que todas las cosas son mutables, cambiables. Usted sabe que las cosas están por ver, pero todo va cambiando. Los filósofos de la antigua Grecia, Heráclito decía, todo cambia. Un mismo río nunca tiene los mismos afluentes, las mismas curvas, las mismas corrientes. Todo está en un proceso de cambio, pero hay algo que da seguridad al ser humano, y es que el sí de Dios es sí por siempre y el no de Dios es no por siempre. Dios es inmutable. Por eso cuando jura por Él mismo, no hay otro más alto que Él. Y la palabra de Dios es inmutable, está jurada, está afirmada. Por eso hacemos bien en creer a la palabra de Dios. Así que en el símil de que la palabra de Dios es comparable, es igual a la lluvia, para que entendamos, porque la palabra de Dios, un profano dice, bueno, sí, está la palabra de Dios, la ha escrito el hombre, y no entiende, pero Dios quiere revelar y decir, no, mire usted, la palabra de Dios, cuando sale de la boca de un profeta, de un pastor, de una dirección, o del mismo Dios hablándole a usted, cuando usted se pone en comunión íntima, o cuando usted está en la iglesia y viene una predicación, o un programa de televisión, o un mensaje, la palabra de Dios actúa. Dios nos enseña como la lluvia que baja del cielo. Y esa lluvia que baja del cielo hace algunas cosas que vamos a ver. Lo primero que hace, dice, es no volver todavía, sino que riega la tierra. Usted y yo somos planteo de Jehová. Usted y yo somos huerto de Dios. Usted y yo estamos elegidos, escogidos por Dios para dar un fruto. Recuerde que Adán y Eva tenían que labrar la tierra. Tenían que dejar que diera fruto, cuidarla un poquito. Era poco lo que tenían que hacer, se regaba sola porque la presencia de Dios estaba allí. Pero después, ahora el trabajo es con el sudor de la frente. Nosotros tenemos que trabajar para sacar fruto. Y en lo espiritual igual. Nosotros hemos de entender que la lluvia es un milagro, que la palabra de Dios es un milagro que viene a nosotros. Nuestra función es dar fruto. Sin la lluvia de Dios, sin la palabra de Dios, no podemos. Usted no puede. Dios ha insertado y sembrado el Espíritu de Dios en nosotros para que produzcamos el fruto del Espíritu, es obvio. Pero necesitamos la palabra, que es la lluvia. Y dice que riega la tierra. Lo primero que necesitamos es regar la tierra. 2, la hace germinar. Quiero aquí hablar de algo muy interesante que muchos de ustedes conocerán. Si no, les sugiero que lo investiguen por internet o que hablen con alguna persona que sepa de esto. Yo les voy a explicar. Hay un tipo de alimento, aunque parezca que no tiene nada que ver con lo espiritual, sí tiene mucho de espiritual. Hay un tipo de alimento que los veganos o vegetarianos suelen tomar. Se llama germinados. Usted lo puede hacer en casa. Usted puede traer un puñado, son 3 cucharadas de lentejas. ¿Quién no tiene lentejas en casa? Pues mire, un alimento súper nutritivo. Se usan otras semillas que son menos vastas, como la alfalfa, pero usted haga la prueba en casa. Usted coge un tarro de cristal, mete
3 cucharadas de lentejas y las deja 8 horas, aproximadamente una noche, en agua. Al día siguiente le quita el agua, le puede poner una tela mosquitera de plástico que la compra en una ferretería con una gomita y hace de filtro, le saca el agua. Y pone eso boca abajo en un cubo con un colador y lo riega 2 o 3 veces al día, le echa un poquito de agua y la vacía, siempre sin agua. ¿Usted sabe qué va a pasar? Esas semillas que a lo mejor estaban en un paquete 1 año, 2 años, 3 años, esas semillas, esas lentejas que usted iba a cocinar con arroz o con lo que usted quiera, estaban aparentemente muertas, inertes, como una piedra. ¿Sabe por qué? Porque esa lentejita lo que estaba era inhibida. Tiene una película que hace que se inhiba la vida, que se detenga la vida, que se paralice la vida. Está en un estado como de hibernación, pero está viva, aunque como si estuviera en coma. ¿Sabe lo que hace que la película que la recubre, que tiene capacidad inhibidora, quiere decir que frena, que impide la vida? ¿Sabe lo que hace que esa película se quite y pueda empezar a germinar y a brotar y que usted pueda sacar unos brotes que son como el césped, digamos, pero más fino, unos tallitos que usted puede comer en la ensalada, en las tostadas, y que eso no tiene nada de contaminación, eso es totalmente ecológico, natural, nutritivo y con clorofila? Bueno, muchas cosas, no me voy a meter en eso, pero ¿sabe lo que hace que se quite la película inhibidora y que pueda brotar vida de algo que aparentemente estaba muerto? El contacto con el agua. Fíjese, lo dice la palabra de Dios en Isaías 55. ¿Cuántas gracias debemos de dar a Dios por estos detalles? Mucho antes de que la botánica, la ecología, el veganismo, los consejos de la nutrición, de la alimentación, muchísimo antes, siglos, miles de años antes, Isaías, ya inspirado por Dios, nos está poniendo un ejemplo que hoy podemos entender más que en tiempos de Isaías. Sí que era un pueblo agricultor, pero fíjese, cuando usted y yo, cuando sus familiares por los que usted ora, sus vecinos, hemos sido insertados con la semilla del Espíritu, cuando hemos recibido la palabra de Dios, está inhibida. Muchas personas llevan la semilla y todavía no han entregado su vida, pero hay que sembrar. Usted y yo somos sembradores, el sembrador salió a sembrar. Tenemos que sembrar. Esa semilla del Espíritu cae en los corazones. Pero un día, cuando cae la lluvia del cielo, la palabra de Dios llega. Un día, cuando Dios tiene determinado esa lluvia que cae del cielo y hace germinar la semilla al regar la tierra, un día caerá en nuestros familiares, en su vecino, en su vecina. Un día caerá esa lluvia del cielo, esa bendición de Dios, y despertará, como despertó a Zorobabel, como dice en Ageo 1, despertará el hambre, y entonces, como dice aquí, la hace germinar. Algo que estaba inhibido, latente. Yo lo sé, la primera vez que recibí el Evangelio tardé unos 9 años en que se activase. Yo estaba en una situación de rebeldía, no quería creer, quería, pero no quería, no me interesaba. El mundo atrae, pero cuando llega la palabra de Dios y moja la semilla, fíjese, usted deja las lentejas 8 horas en remojo, quita y ya están germinando. Le da 2 o 3 riegos de agua y le quita el agua al día, y en 1 o 2 días usted ya ve los brotes. A la semana como mucho tiene unos brotes increíbles. Es un milagro, pero Dios dice que ese milagro se va a producir en nuestras vidas cuando la palabra de Dios, porque dice en el 11, así será mi palabra. Fíjese, qué importante es. No miremos las circunstancias, no miremos la respuesta de las personas. Yo era de los que respondían con violencia y decían, no, yo no creo, estos están locos. Yo decía eso. Y mire usted dónde estoy. Yo decía, estos son sectas, no tienen que traer nada nuevo, porque las cosas nuevas aquí ya sabemos lo que es. Amigo, amiga, hermano, hermana, le digo, la palabra de Dios nos dice que la palabra
valga la redundancia, de Dios, es como la lluvia que produce unos efectos que están determinados aquí. Riega la tierra, reblandece la tierra y hace germinar. Y no solo se germina, sino hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Y dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Y nos da 3 pistas. Número 1, no volverá a mí vacía. Es decir, cuando la palabra de Dios se da, produce un efecto seguro. Yo quiero decirle algo. Hay 2 tipos de reacciones que produce la palabra de Dios viva, como la lluvia. Una de 2, o produce germinado, o produce vida espiritual, o produce fruto en la persona, o redarguye, o exhorta, o reprende, pero hay un fruto que produce en la vida de aquel que espera la lluvia, como cuando los campos aquí en el sureste de España, lo sabemos muy bien, lo tenemos muy claro, los campos cuando llueve parece que cambian hasta de color, como las plantas, los árboles, como la hierba, cómo agradece. Es una tierra agradecida. Estamos viendo una sequía terrible. Estamos viendo nuestros montes aquí en la zona de Murcia, cómo están palideciendo. Estamos viendo cómo se están poniendo un color amarillento. Usted va al monte y lo ve todo reseco. Usted solo ve leña. Parecen que en vez de árboles han plantado leña. Pero cuando llueve, usted ve el olor, usted ve cómo el monte parece que revive, que rebrota, parece que resucita de un letargo. Es el poder de la palabra, es el poder que riega la tierra, hace germinar y producir. Y dice, no vuelve vacía, produce un efecto. Mire usted que cuando cae la lluvia produce un efecto. Cuando la palabra de Dios cae en nuestras vidas, produce un efecto. Y le digo, o produce un efecto positivo para fruto, porque un árbol sin agua no puede dar fruto, o produce un efecto contrario, la reacción contraria. Las personas que rechazan la palabra es porque se sienten violentadas, porque el hombre fuerte, dice Jesús, en paz está cuando guarda su palacio, guarda lo que posee, hasta que llega otro más fuerte que él. Y entonces, en ese instante, en ese momento, le desaloja. Y ahí llega el Espíritu Santo y toma control y posesión de una vida. Pero considere usted que la palabra produce una reacción. No vuelve vacía. No va a volver a Dios vacía. Dice, sino que hará, número 2, lo que yo quiero. Así que es tiempo no de creer en el poder positivo de la palabra confesada y ya porque confesamos una palabra va a pasar, pero sí de que toda nuestra fe esté en la palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho, lo creemos. Eso no quiere decir que yo quiero un Rolls Royce y voy a decir en el nombre de Jesús. No, cuidado con esas cosas. Pero si Dios dice que nuestras casas van a ser del Señor, tenemos que creerlo. Si Dios dice que todo lo que uno siembra, recoge, nosotros tenemos que saber que si sembramos en lo espiritual, vamos a recibir en lo espiritual. Todo aquello que Dios nos ha prometido es para nosotros. Toda la palabra de Dios es para nosotros y para nuestros hijos. Y tenemos que creer a la palabra de Dios. Toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios debe de producir en nosotros la esperanza y la fe de que va a producir lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere en nosotros. Dice, hará lo que yo quiero Dios, hará lo que yo quiero. Así que si Dios le envía a usted una palabra de sanidad, créala. Si es Dios, créala, porque Dios lo puede hacer. Si Dios le envía una palabra de conversión de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de liberación, créala. Porque sin fe es imposible. La fe activa el poder de la palabra de Dios en nosotros. Recuerde que Jesús no pudo hacer en su tierra muchos milagros por la incredulidad de los que eran habitantes de donde Él vivía. Fíjese usted que hay personas como aquel centurión que Jesús dijo, grande es tu fe. Aquella mujer sirofenicia, grande es tu fe. Ni aun en los de Israel, dijo Jesús, he hallado tanta fe. Qué interesante, por tanto, que nuestra fe sea viva, que nuestra fe sea en creer que Dios va a hacer lo que Él quiere, ha establecido y ha determinado. Y la tercera consecuencia de Isaías 55:11 es que la palabra de Dios será prosperada en aquello para lo que la envió. Qué interesante.
aunque a usted y a mí nos parezca imposible, para Dios es posible. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Lázaro había muerto, 4 días habían transcurrido desde la muerte de Lázaro. Cuando Jesús llegó allí, vio un panorama desolador. Las personas lloraban, estaban lamentando, Marta y María desconsoladas. Si hubieras estado aquí, Jesús, esto no hubiera acontecido. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así lo afirmó. Así que Jesús fue claro, proclamó la palabra. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Recuerde usted, en Lucas dice: quitad la piedra. Si usted se da cuenta, hubo que obedecer. Él envió, Jesús, como prototipo de Dios para entender, Él envió una palabra: quitad la piedra. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer la palabra y obedecer lo que la palabra dice en cuanto a nosotros. Es como los 10 leprosos que dijeron: Señor, Jesús, si tú quieres, puedes limpiarnos. Y Él les dijo: mirad, id a los sacerdotes y mostraos a ellos. Y dice que cuando ellos iban hacia los sacerdotes, fueron todos sanados los 10 leprosos, pero solo uno volvió a dar gracias. O como el ciego, que le puso lodo en los ojos Jesús a él, al ciego, y le dijo: ve y lávate en el estanque. Y el ciego fue y se lavó en el estanque. Si no se hubiera lavado, no hubiera visto. O como el jefe del ejército sirio. Usted sabe que él era el leproso, Naamán, el sirio. Y el profeta Eliseo le dijo: sumérgete 7 veces en el Jordán. Al principio él no quiso, dijo: es que no hay ríos mejores en mi país que me voy a venir aquí al Jordán a sumergirme. Y él se fue, pero recapacitó por el consejo de un siervo y se metió en obediencia 7 veces en el Jordán, y su piel salió como la de un niño, limpia y pura. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la palabra de Dios, si nosotros la cumplimos, la obedecemos, la creemos, si actuamos conforme a sus instrucciones, va a producir lo que Él se ha propuesto llevar a cabo. Nos parezca irrisorio o no. Parece irrisorio que los 300 de Gedeón pudieran con tantos miles de personas solo por hacer lo que hicieron. ¡Por Jehová y por Gedeón! Parece ilusorio, parece que por dar las vueltas a Jericó, que se caigan los muros, parece irrisorio, pero si Dios habla y nosotros obedecemos y creemos la palabra, el milagro se va a producir. Todo depende de que Dios hable, que sea Él el que habla y que nosotros le creamos, porque dice que será prosperada la palabra en aquello para lo que Dios la envió. ¡Qué hermoso! ¡Qué preciosidad! ¿No se siente usted seguro con las promesas de Dios? Cuando dice: cree en el Señor Jesús y tu casa será salva. Cuando dice que todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, el que va a reinar, a dominar en nuestra vida, esa persona no va a ser avergonzada, sino que recibe la salvación. ¿No se siente usted en paz cuando dice la palabra de Dios que aquellos que en Él esperan no van a ser avergonzados? ¿No se siente usted en paz cuando dice que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni nada por venir nos podrá separar del amor en Cristo Jesús? Son tesoros, son perlas, son grandes cosas que Dios nos ha dejado escritas, grandes promesas. Incluso existe una Biblia que una editorial le ha llamado la Biblia de las promesas, y tiene todas las promesas reunidas, que las tenemos ahí igual, ¿no? Pero qué hermoso. Por eso yo le reto, estamos a medio, en el siguiente programa daremos la segunda parte, pero qué hermoso el poder quirúrgico. Ahora estamos viendo el poder eficaz de producir, pero es la antesala, es la introducción para que la semana que viene podamos hablar del poder quirúrgico, cómo la palabra va a extirpar también todo mal, llegando a lo más profundo donde ningún médico, psicólogo, psiquiatra, donde nadie puede llegar. ¿Qué le parece si oramos con estos principios que hemos visto hoy?
con esto tan hermoso que Dios nos ha revelado. ¿Qué le parece si nos ponemos en oración? Quizá usted está pasando un mal momento, no ve que la presencia de Dios llegue a su vida, tiene palabras, conoce palabras, pero no se ha manifestado todavía ese poder que usted anhela. Crea que la palabra de Dios, como dice en Isaías 55:11, no va a volver vacía ya, como la lluvia, va a hacer lo que se ha propuesto hacer y va a prosperar, va a ser prosperada en lo que Dios la envió. No es un mal recadero. El Espíritu Santo no falla. Cuando el Espíritu Santo, por instrucción de Dios, tiene que redarguir, tiene que convertir a alguien, el Espíritu Santo lo va a hacer. Así que no se preocupe, que hoy la palabra está regando nuestros corazones, nuestra tierra, nos va a hacer germinar para producir, dar semilla y fruto a aquel que sembró, que es Dios mismo. Señor Jesús, yo te pongo delante de ti cada persona que está siguiendo este programa. Quizá un día recibieron una palabra o simplemente el espíritu está ahí inhibido. Así somos los seres humanos, todas las criaturas de Dios. Estamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu está muerto, está inhibido. Tiene que venir la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, la instrucción de Cristo a los discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura, porque toda criatura tiene ese espíritu muerto, como estaba la hija de Jairo. Y cuando dijo Jesús, Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate, cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, produce la vida, se quita esa capa de inhibición y el espíritu resucita como Lázaro. Lázaro, sal fuera. Salió la palabra de Dios de la boca de Jesús, y Lázaro, que estaba muerto 4 días y ya es día, pudo salir a la vida. Así es en lo espiritual ahora también. Quizá hay personas que están pasando una depresión, les han despedido del trabajo, tienen una enfermedad grave. Sea cual sea su necesidad, hoy declaramos vida en el nombre de Jesús. Hoy declaramos el poder y la presencia de Dios sobre usted, sobre su vida, sobre su familia, sobre su economía. Hoy declaramos que los cielos se abren y la mano se tiende para que usted sea levantado, levantada en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios que aunque pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Aunque pases por las aguas no te ahogarás, porque yo soy tu Redentor. Naciones he dado por ti. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que a través de esa palabra tú levantes, des la mano a cada persona y que se cumpla tu palabra, que ninguna arma forjada prosperará contra los siervos y las siervas de Jehová. Ninguna depresión, ninguna brujería, ninguna hechicería. Levantamos y bendecimos a toda la audiencia, televidencia, a todo aquello que puedas seguir este mensaje, este canal. Padre, para que tu bendición como la lluvia venga y produzca todo aquello para lo que tú envías tu palabra. Tu bendición venga a cada vida. La desatamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esta oración y hasta el próximo programa nos despedimos deseando que su vida sea bendecida. Crea la palabra de Dios porque producirá vida y vida en abundancia. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.